Nunca pensé que el fin del mundo sonaría como una alarma rota. Así empieza todo. No con explosiones ni gritos, sino con el pitido intermitente de una alarma que nadie atiende, con un zumbido en el fondo del oído que te dice que algo, allá afuera, está mal, muy mal. Me llamo Javier Ramírez, 38 años, bombero, padre de 2, y si estás escuchando esto, es porque aún queda alguien ahí afuera, alguien que aún respira, que aún lucha. Durante años entrené para emergencias, incendios, derrumbes, accidentes, rescates imposibles. Me enseñaron a correr hacia el peligro, cuando todos los demás corren en la dirección contraria. Me dijeron que el uniforme era un escudo, que el deber era más fuerte que el miedo. Y yo lo creí, hasta ese día, hasta el día en que todo se vino abajo. Recuerdo que me desperté antes del amanecer. El cuerpo ya sabía que algo se acercaba. Un mal presentimiento, como una nube densa en el pecho. Preparé café, como siempre. Besé a mi esposa dormida. Me quedé un segundo mirando a mis hijos. Daniela, con su peluche de conejo viejo, y Leo, ese torbellino de 6 años que soñaba con ser astronauta. No sabía que sería la última vez que los vería así, tranquilos, inocentes, vivos. Llegué al cuartel a las 05:30. Todo parecía normal, aunque había una tensión rara en el ambiente. Radios estáticos, llamadas sin respuesta, y luego la primera alerta. Incendio en Hospital Central. Posibles disturbios. Solicitan apoyo. Yo conocía ese hospital. Mi hermana dio a luz ahí. Mi cuñada trabaja en recepción. Y Camila Muñoz, la enfermera con la que alguna vez compartí guardias largas y silencios cómodos. Ella también estaba ahí. Nos subimos al camión sin saber que ese sería el último servicio oficial del cuartel 17. Mientras rodábamos por las calles, noté que la ciudad ya empezaba a comportarse distinto. Semáforos apagados, gente corriendo, algunos ensangrentados. Nadie nos miraba, nadie pedía ayuda, como si todos supieran algo que nosotros aún no. Cuando llegamos al hospital, el caos ya era rey. Puertas abiertas, camillas volcadas, gritos, tantos gritos. No eran de dolor físico, eran de pánico puro. Como si algo inhumano estuviera suelto entre esos pasillos. Entramos, y lo que vi ahí, no puedo explicarlo con lógica. Pacientes mordidos, atacando a doctores, enfermeras encerradas en cuarto, un hombre sin rostro, sangrando, que no caía aunque le dispararan. No era un motín, no era una epidemia, era otra cosa, algo que no debió existir jamás. Recibimos la orden de evacuar, de ayudar a quien pudiéramos, pero mi cabeza solo repetía un nombre: Daniela, mi hija. Tenía que llegar a casa, tenía que sacarlos. Ramírez, ¿a dónde vas?, gritó el comandante. Mi familia está sola, respondí. Tu familia está aquí, maldita sea. Somos nosotros, tus compañeros. Pero ya estaba corriendo. Afuera, el humo y los gritos se mezclaban con sirenas que no llevaban a ningún lado. Gente arrojándose de edificios, autos chocando sin conductor. Una mujer con el pecho abierto que seguía caminando, como si no supiera que estaba muerta. Nunca me consideré un cobarde, pero ese día abandoné mi deber, y lo peor es que no me arrepiento, porque ese fue el día en que entendí que la ciudad no iba a resistir, que nadie vendría a salvarnos, que el infierno estaba aquí y tenía la cara de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nosotros mismos. Lo que viene después no es una historia de héroes, es de decisiones, de pérdida, de sangre, pero también de amor, de familia, y de esa voz dentro de ti que se niega a morir, aunque el mundo lo haya hecho. Me llamo Javier Ramírez, y esta es mi crónica del colapso. A veces, los días más importantes comienzan como cualquier otro. Ese viernes me levanté antes del despertador, 04:43 AM. Lo recuerdo porque el maldito reloj digital parpadeaba, como si no estuviera del todo seguro de la hora. Me senté en la cama, sentí la espalda crujir. Un día más, un turno más. La ciudad aún dormía. Ciudad Nueva Esperanza no es precisamente silenciosa, pero en ese momento extraño vacío. Ni perros ladrando, ni motos pasando a toda velocidad. Solo el tic-tac del reloj de la como si todo se hubiese detenido para tomar aliento antes de gritar. Fui directo a la cafetera. Rutina sagrada. Mientras el aroma llenaba la casa, encendí el noticiero, imágenes borrosas, presentadores nerviosos, reportes sin confirmar de disturbios en hospitales. Palabras como pánico colectivo,
violencia sin sentido, ataques inexplicables. Cambié el canal. Todos decían lo mismo sin decir nada. Sentí un escalofrío. Daniela apareció en la cocina, arrastrando su conejo de peluche. Me abrazó sin decir palabras. Siempre hace eso cuando sueña feo. Le preparé leche tibia. Leo bajó después, medio dormido, preguntando si podía faltar al colegio. No, astronauta, los héroes no descansan, le dije. Me sonrió, aunque yo sabía que mentía. Algo lo había despertado también, algo en el aire. Besé a Lucía, mi esposa, que aún medio dormida me dijo que no me olvidara de pasar por el supermercado después del turno. Se estaba acabando el arroz. Afirmé sin pensar, como si ese pequeño detalle tuviera algún lugar en lo que vendría. Salí de casa a las 05:15. El sol apenas asomaba entre los techos. En la calle, algunos vecinos ya salían a trabajar. Saludé al viejo don Óscar, que barría la acera como todos los días. «Algo raro pasa, mijo», me dijo. «Los pájaros no cantaron hoy». Sonreí sin saber qué responder. El camino al cuartel fue breve, silencioso. En el aire había olor a humo, pero no de incendio. Era un olor denso, como a carne quemada y metal oxidado. Al llegar al cuartel, noté que la radio del equipo chispeaba. Transmisiones cruzadas, frases confusas. «Código rojo. Necesitamos refuerzos en el central. No se detienen, no responden, están muertos y caminan». Creí que era una broma, una de esas simulaciones que a veces nos hacen sin aviso. Pero cuando vi la cara del comandante Sandoval, supe que no era un ejercicio. «Tenemos que movernos. Hospital Central. Algo grave pasa ahí». Subimos al camión sin más detalles. 5 hombres, todos experimentados. El silencio entre nosotros era más ruidoso que cualquier sirena. En el trayecto, la ciudad comenzó a mostrar su verdadera cara. Taxis abandonados, una ambulancia atravesada en la intersección, gente corriendo, un hombre golpeando con desesperación la puerta de una farmacia cerrada. ¿Vieron eso?, preguntó Diego, apuntando a una mujer ensangrentada que caminaba descalza por el centro de la calle. Tenía el brazo colgando como un trapo mojado, pero avanzaba como si no sintiera dolor. «Probablemente drogada», respondió alguien, pero nadie lo creyó. Pasamos frente a la escuela, puertas abiertas, mochilas tiradas. Un profesor con la camisa rota gritaba por ayuda, pero al acercarnos desapareció detrás de un muro de sombras. No paramos. Cuando doblamos por la avenida 5 de Mayo, vimos el humo del Hospital Central, pero no era un incendio cualquiera. Era denso, oscuro. Parecía salir de todas las ventanas. Llegamos a la entrada. No había nadie esperando. Ninguna camilla, ningún paciente. Un silencio antinatural. La puerta principal estaba rota. Dentro, el infierno. Cuerpos en el suelo, manchas de sangre como pinceladas grotescas en las paredes, documentos volando, una camilla volcada, y entonces un grito. «¡Ayuda! ¡Por favor!». Era una enfermera. Tenía la pierna vendada con gasa sucia, su rostro cubierto de lágrimas y sudor. Nos acercamos. «Están locos. Los pacientes están matando a todos. Mueren. Y luego se levantan». Nos miramos entre nosotros. Nadie supo qué decir. Nadie quería creerlo. Entonces, detrás de ella, algo se movió. Rápido, inhumano, un cuerpo saltó sobre la enfermera. Un hombre mayor, con bata hospitalaria, sin un ojo y con la mandíbula colgando. Mordió su cuello como si fuera pan caliente. Disparamos. No cayó. Disparamos de nuevo. Solo cuando le volamos la cabeza, se detuvo. Ahí supe que algo estaba roto, que el mundo que conocíamos ya no existía. Nos replegamos, salimos a trompicones. Diego vomitó. Tomás no dejaba de gritar el nombre de su hija como si rezar pudiera protegerla. Fue entonces que recibí el mensaje. Mi celular vibró. Una foto de mi cara. En la pantalla, un mensaje de texto. «No abras la puerta. Hay gente afuera. No parecen humanos. Estoy con los niños en el baño. Te amo». Se me congeló el alma. «Tengo que irme», grité. «No puedes, Javier», me gritó el comandante. «Tengo que proteger a mi familia. Tu familia está aquí, con nosotros». Escuchaba. Solo veía la imagen en mi mente. Mies temblando, abrazando a encerrados, con esos monstruos tocando la puerta. Corrí. Dejé atrás la misión, los gritos de mis compañeros. Subí a una ambulancia abandonada. Saqué al conductor que aún respiraba. Apenas. Arranqué sin mirar atrás. Las calles eran un campo de batalla. Gente herida, autos incendiados.
Un hombre con el pecho abierto arrastrándose hacia un niño, y el niño, sin moverse, con los ojos vacíos. La radio del auto solo repetía una frase, una y otra vez. Evacuación en curso. Diríjanse a la línea. Ciudad Nueva Esperanza está comprometida. Pero yo no buscaba evacuar. Yo buscaba a mi familia, y aún no sabía que llegaría demasiado tarde. El personaje toma una decisión: huir, buscar a alguien, sobrevivir. Corrí como nunca antes en mi vida. El motor de la ambulancia rugía bajo mis manos, acelerando por calles que ya no parecían parte de una ciudad, sino de un sueño roto. Ciudad Nueva Esperanza, mi hogar, mi lugar, ahora era un cementerio abierto, donde los muertos aún caminaban, los vivos apenas respiraban. No sabía exactamente qué estaba pasando, nadie lo sabía. Las noticias no daban respuesta, la radio solo repetía comunicados confusos. Lo único que tenía claro era esto: mi esposa y mis hijos estaban en peligro, y no iba a dejarlos morir. Mientras manejaba, esquivé autos volcados, vi cuerpos colgando de postes de luz, y personas que corrían como si huyeran del mismo demonio. Una madre arrastrando a su hija herida, un perro ladrando sin parar frente a un cuerpo inmóvil, un hombre golpeando su propia cabeza contra un muro hasta abrirse el cráneo. Nadie ayudaba a nadie, todos pensaban en sí mismos. Como yo, solo aguanta, ya casi llego, murmuraba una y otra. Como si decirlo pudiera mantenerlos. Al llegar a mi barrio, frené en seco. Mi calle estaba irreconocible. Una camioneta ardiendo frente a la panadería de Don Edgar, la tienda de la esquina con las cortinas metálicas arrancadas, gritos en varias casas y en la mía, silencio. Bajé del vehículo, llevaba el hacha del camión de bomberos, lo único que pude rescatar en mi huida. Caminé hacia mi casa con el corazón en la garganta. La puerta principal estaba cerrada, pero había marca, golpe, sangre. Lucía, grité. Soy yo, Javier. Nada. Entonces escuché un ruido. Un pequeño golpe. Provenía del baño. Corrí por el pasillo. Cada paso era una puñalada de miedo. Abrí la puerta del baño con el hacha en la mano y ahí estaban. Lucía, abrazando a los niños, con la cara llena de... Daniela tenía el peluche cubierto de sangre. Leo me miró. Por primera vez, no sonrió. Tranquilos, ya estoy aquí, les dije, aunque no creía en mis propias palabras. Lucía me abrazó con tanta fuerza que me dolió el alma. Estaban en la puerta. Eran los vecinos. Pero no eran ellos, Javier, no eran ellos. Tuve que respirar profundo. No podía quebrarme. No ahora. Vamos a salir de aquí. Vamos a ir a la línea. Dicen que hay evacuación. ¿Es cierto?, preguntó Lucía. Entonces buscaremos otro lugar. Pero aquí no podemos quedarnos. Tomamos lo poco que pudimos. Mochilas escolares, algo de comida enlatada, una linterna, nada más. Salimos por la puerta trasera hacia la calle paralela, evitando los cuerpos, el fuego, la ciudad que se descomponía ante nuestros ojos. Nos movimos rápido, a pie. La ambulancia había atraído atención. No sabíamos de quién, ni de qué. Solo sabíamos que ya no era seguro. Pasamos por la casa de los Martínez, abierta, oscura. Dentro, el televisor aún encendido, transmitiendo un mensaje de emergencia con voz robótica. Permanezcan en sus hogares, eviten el contacto. Las autoridades están trabajando para controlar la situación. Mentiras. Llegamos a la intersección con la avenida del ferrocarril y entonces escuchamos disparos, gritos, una multitud corriendo hacia nosotros. ¡Escóndanse!, grité empujándolos a un callejón. Desde allí vimos pasar a unas 15 personas, entre ellas un niño descalzo, una mujer embarazada, todos huyendo. Detrás, los otros. No puedo llamarles zombies, porque en ese momento no lo sabía. No quería creerlo, pero lo que vi no era humano. Eran cuerpos deformes, con la piel colgando, los ojos vacíos y una velocidad brutal. Uno de ellos se lanzó sobre un anciano y lo mordió en el cuello. Otro se abalanzó sobre una joven y le arrancó el brazo de un tirón. Lucía tapó los ojos de los niños. Yo contuve el vómito. Esperamos hasta que el ruido cesó. Luego salimos lentamente, rezando por no ser visto. El camino hacia la línea era largo, pero no teníamos otra opción. Según el mapa de emergencias, había una estación militar improvisada en la zona industrial, cerca del río. Si lográbamos llegar allí, pero el destino tenía otros planes. A las pocas cuadras, escuchamos un motor. Me asomé. Era una camioneta militar, con 2 soldados a bordo. Aquí,
Grité saliendo a la calle. Apuntaron sus armas de inmediato. ¿Están mordidos?, gritó uno. No, mi familia está limpia. Solo queremos llegar a la línea. Se bajaron. Uno de ellos revisó a los niños, el otro a Lucía. Me pidieron que mostrara los brazos. Lo hice. Me revisaron el cuello, los ojos, las manos. «¿Están limpios?», dijo el más. «Vamos, suban. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo». Subimos a la parte trasera de la camioneta. La lona olía a sangre. ¿Había manchas frescas?, pregunté. «¿Qué está pasando?», pregunté. «No lo sabemos. Algunos dicen que es un virus, otros que es un ataque. Yo solo sé que los muertos ya no se quedan quietos». Miré a mis hijos. Daniela temblaba. Leo sostenía el hacha con ambas manos, como si eso lo protegiera. «¿Y la línea?», preguntó Luz. «¿Está funcionando?». Los soldados se miraron. Luego, uno respondió. «Parcialmente. Hay muchos rumores. Algunos dicen que los altos mandos ya se fueron. Otros que están preparando una contención final». «¿Qué significa contención?», pregunté, aunque ya lo sabía. «Bombardeos. Quieren cerrar la ciudad a cualquier costo». Sentí un puñal en el estómago. Teníamos que salir. Ya. La camioneta nos llevó por un camino alterno, bordeando el Canal Viejo. A lo lejos, vimos columnas de humo, helicópteros sobrevolando zonas civiles, disparos intermitentes. Pasamos cerca del barrio de Elías, antigua zona policial, ahora tomada por grupos armados. Desde un tejado, alguien disparó hacia nosotros. Los soldados respondieron. Uno cayó. El otro gritó que corriéramos. Saltamos del vehículo en marcha. Corrimos por un callejón lleno de basura. Al doblar la esquina, vimos una tienda saqueada. Entramos. Nos atrincheramos detrás del mostrador. El soldado herido gritaba en la distancia. Lo escuchamos unos segundos. Y luego, silencio. Lucía lloraba en silencio. Yo solo podía pensar en una cosa. No iba a morir ahí. No con ellos. No ese día. Pasamos horas escondidos. Afuera, el mundo se deshacía. Una estación de radio, a medio funcionar, repetía mensajes interceptados. Fort Mathis perdió contacto. Repito, Fort Mathis ya no responde. El gobernador ha decretado zona cero. Ciudad Nueva Esperanza está perdida. ¿Perdida? No, no para mí. Salimos al anochecer moviéndonos entre sombras. Llegamos a un paso elevado. Desde ahí vi el centro de la ciudad arder, edificios colapsando, gente siendo devorada, helicópteros evacuando a los pocos afortunados, y supe que el colapso no era solo de la ciudad, era de todo lo que creíamos indestructible. El orden, la ley, la compasión, todo eso murió ese día, pero nosotros no, aún no. La ciudad desmorona, primeras muertes y zombies. La ciudad ya no respiraba, solo sangraba. Desde el puente, observé cómo Nueva Esperanza se convertía en una ruina ardiente. Las calles que alguna vez llevé en la memoria como rutas de rescate, ahora eran corredores de muerte. Columnas de humo dibujaban cicatrices en el cielo. El sol se ocultaba tras una nube espesa de ceniza. Ya no se distinguía el día de la noche. Solo quedaba el rojo del fuego y el negro de la desesperación. Lucía sostenía a Daniela en brazos. Leo dormía a ratos, agotado, abrazado a mi pierna. Parecía tranquilo, pero yo sabía que su mente ya no era la misma. Nada en nosotros era igual. ¿Y ahora?, preguntó Lucía con voz quebrada. Buscamos abrigo, esperamos que amanezca, y luego seguimos hacia el río. Ella asintió, sin fe, solo movida por instinto. Cruzamos el puente en silencio. Escuchábamos disparos lejanos, explosiones, motores, pero también gemidos, no de dolor humano. No eran súplicas, eran gruñidos, bajos, guturales, como animales heridos, como si la muerte tuviera voz propia. Entramos en una zona industrial, bodegas abandonadas, contenedores volcados, un par de camiones saqueados yacen a un lado del camino. Parecía desierto, pero algo no cuadraba. Los cuerpos estaban por todas partes, no en desorden, no como si hubieran muerto en pánico, estaban alineados, apilados. Algunos aún se movían, aunque les faltaran partes. Una mujer con la mitad del rostro arrancado giró lentamente la cabeza cuando pasamos. No tenía ojos, pero nos vio. Corrimos. Nos metimos en una vieja fábrica de costura. Cerramos las puertas con lo que encontramos. No era seguro, pero era algo. Encendimos una linterna. Había hilos por todas partes, ruedas de máquinas y sangre. No sabíamos si quedarnos o seguir. Estábamos agotados. Fue entonces cuando lo escuchamos.
pasos, no fuertes, no veloces, pero constantes. Venían del piso superior. Le hice señas a Lucía para que tomara a los niños y se escondiera detrás de unas estanterías. Yo me acerqué al ruido con el hacha en mano. Cada escalón crujía como si anunciara mi presencia. En el segundo piso, lo vi. Un hombre, desnudo, cubierto de mordidas, de pie, frente a una ventana rota. Estaba llorando. ¿Está bien?, pregunté sin moverme demasiado. Él giró lentamente. No sé qué susurró. Tenía los ojos enrojecidos, pero lúcidos. No parecía uno de ellos. Aún me mordieron. Ayer he sentido fiebre, alucinaciones. Quise matarme, pero no pude. Algo no me deja. Algo en mi cabeza me grita que no me detenga. Dio un paso. ¿Tú puedes hacerlo? Lo miré. Sentí su miedo, su clamor por descanso, y supe lo que tenía que hacer. Lo siento. El hacha cayó con un golpe seco. Y por un segundo, el silencio volvió. Volví abajo. Lucía me miró sin preguntar. Sabía. Los niños seguían dormidos. Quizás por agotamiento. Quizás por defensa natural. El cuerpo también sabe cuándo debe escapar, aunque sea en sueños. Pasamos unas horas en esa fábrica. Afuera, la ciudad seguía gritando. A las 3 de la madrugada, un ruido nos despertó. Vidrios rotos, puerta golpeada. Alguien había olido nuestra. Lucía tomó a los niños. Yo me acerqué al acceso principal. Entonces vi las múltiples, lentas, pero decididas, zombies. Al fondo, hay una salida trasera, grité. Corrimos por entre máquinas y mesas. Los pasos detrás de nosotros se multiplicaban. Uno de ellos cayó sobre una mesa, arrastrando cables y herramientas. Su mandíbula chasqueaba con desesperación. Llegamos a la salida, cerrada con candado. «¡Maldita sea!», grité, buscando algo con que romperlo. Lucía encontró una barra metálica. Me la lanzó. Golpeé. 1, 2, 3 veces. El candado cedió justo cuando el primer zombi se lanzaba sobre mí. Pude esquivarlo, pero rasgó mi manga. No me tocó, pero sentí su aliento. Frío, podrido, muerte. Salimos al callejón, corriendo como locos. Detrás, los gruñidos, una orquesta del infierno. Corrimos hasta que los pies ya no nos respondían. Llegamos a una estación de tren abandonada. Ahí, entre vagones oxidados, nos escondimos. Lucía se desplomó. Leo dormía en su regazo. Daniela no decía palabra. Solo abrazaba su conejo ensangrentado, con los ojos fijos en la nada. Yo me senté, el hacha en la respiración aún temblando, y lloré, no por miedo, por rabia, por impotencia, por el mundo que dejamos ir sin darnos cuenta. Amanecí. La luz era débil, difusa, como si el sol también dudara en salir. Desde la estación vi a un grupo acercarse. No eran zombis, caminaban con armas, chalecos, uniformes sucios, rostros endurecidos, militares. Me levanté con esperanza, salí con las manos en alto. «¡Tengo una familia! ¡Niños! ¡Ayuda!». Uno de ellos me apuntó, el otro levantó. «¿Mordido?». «No». «Muéstrame los brazos, el cuello». Lo hice. Me escaneó con los ojos. Luego asintió. «Ven con nosotros. Estamos evacuando a los últimos». Corrí a buscar a Lucía y los niños. Los saqué de su escondite. Nos unimos al grupo. Eran unos 10 civiles, todos con el mismo rostro, perdidos, cansados, rotos. Nos llevaron a una zona acordonada. Carpas, equipos médicos, helicópteros. El último bastión antes del olvido. Ahí supe que la ciudad, oficialmente, ya no existía. «Ciudad Nueva Esperanza ha sido declarada zona cero», dijo un comandante por megáfono. «Todo aquel que permanezca será considerado perdido». Los rostros a mi alrededor se congelaron. Una mujer gritó. Un anciano se dejó caer de rodillas. Un niño preguntó si eso significaba que su abuela no volvería. Nadie respondió. Nos colocaron en una fila, control médico, registro. Un doctor me examinó, luego a Lucía, luego a los niños. «Todo bien, hasta que llegó Daniela». «Tiene fiebre», dijo el médico. «Ha sido un día difícil», respondí. Él me miró. «¿Serio? ¿Fue mordida?» «No», dije, casi gritando. Lucía intervino. «No que sepamos. No hemos visto heridas. Hay que aislarla, por protocolo». «No», grité. Los soldados se acercaron, apuntaron. «Es el protocolo, señor, por seguridad de todos». Vi a Daniela. Sus ojos brillaban. No entendía, no podía entender. «Tranquila, mi amor, estoy aquí». Me arrodillé y tomé una decisión, la última que un padre puede tomar. Me levanté lentamente, me acerqué al médico.
Lo miré a los ojos. «Denos una hora, por favor». Él dudó. 30 minutos, no más. Asentí, tomé a Daniela en brazos. Lucía me siguió. Nos sentamos detrás de un camión. Ahí, bajo ese cielo gris, esperé. Esperé a que pasara la fiesta. Esperé a que ella se durmiera. Esperé a que el mundo nos diera un respiro, pero no lo hizo. Daniela murió en mis brazos a las 06:26 am y volvió a abrir los ojos a las 6:30. Lucía gritó. Leo se tapó los oídos. Yo cerré los ojos y levanté el hacha. No sé cuánto tiempo pasó después. Solo recuerdo el helicóptero. Recuerdo el peso en el alma. Recuerdo el silencio de Leo y la mirada vacía de Lucía. Fuimos evacuados, pero nunca volvimos a salir de esa ciudad. No realmente, porque cuando el mundo se rompe así, uno se rompe con él. Dilemas, encuentros con otros, miedo, sacrificios. Después de Daniela, ya no era el mismo. En teoría, fuimos evacuados. En teoría salimos de Ciudad Nueva, pero nadie nos explicó a dónde íbamos. Nos metieron en un camión militar, sin ventanas, sin rumbo claro. Las ruedas pasaron por caminos de tierra, por asfalto resquebrajado, por puentes que ya no eran seguros. Lucía no dijo una sola palabra desde que bajé. Leo dormía con los ojos abiertos. Yo respiraba porque era lo único que quedaba por hacer. Después de horas, nos dejaron en lo que llamaban Punto de Contención Alfa 6, un conjunto de galpones cercado por vallas metálicas, controlado por soldados nerviosos y doctores exhaustos. No era un refugio, era una jaula para esperar no se sabía qué. Había unas 50 personas más allí, algunas familias, otros solos. Todos cargaban algo invisible, la pérdida, la sospecha, el miedo. Nos asignaron un rincón, 3 mantas y un poco de arroz aguado. Lucía abrazaba a Leo como si fuera lo único real. Yo salía a caminar dentro del perímetro. Necesitaba aire, necesitar. Entonces lo vi. Elías Vega. Lo recordaba del barrio. Ex policía. Duro, desconfiado. Había perdido su placa hace años por corrupción, pero aún se creía ley. Lo vi organizar a un grupo en un rincón del galpón más grande. Tenían armas, muchas. ¿De dónde? No pregunté. Nadie preguntaba nada ya. Elías me vio. Sonrió. Esa sonrisa torcida de siempre. Mira quién sobrevivió. El bombero héroe. No ¿Qué? ¿La lengua se te fue con la ciudad? ¿Qué estás haciendo aquí? Pregunté. Lo mismo que tú, sobreviviendo. Pero a diferencia tuya, yo aprendí rápido que los uniformes ya no mandan. El poder es para el que se atreve a tomarlo. Vi que tenía una lista en las manos. Nombres, turnos, acceso a suministro. ¿Quién te puso a cargo? Pregunté. Nadie. Pero alguien tenía que hacerlo. Y cuando el caos manda, el que levanta la voz. Reina, dejé hablando. Volví con Lucía y Leo. Les dije que teníamos que mantenernos al margen, que había gente que ya no diferenciaba entre proteger y dominar. Pasaron 3 días, o eso creo. En Alfa 6 no había relojes, solo sol, lluvia y la voz metálica de los altavoces. Las cosas empeoraban. La comida escaseaba, los suministros médicos eran mínimos, las personas comenzaban a pelear entre sí por una manta seca, y los zombies se acercaban más cada noche. Elías tomó el control total del galpón central. Comenzó a exigir colaboración a cambio de raciones. Algunos lo seguían por miedo, otros porque creían que era lo correcto, y los demás simplemente no tenían fuerza. Una noche vi cómo sacaban a un hombre arrastrado por los pies. Gritaba que no estaba infectado, que solo tenía gripe. Elías ordenó que lo dejaran afuera de la valla. Los soldados miraron para otro lado. Horas después escuchamos los gritos y luego nada. Yo trataba de mantenernos invisibles, pero era difícil. Leo no comía. Lucía apenas hablaba. La muerte de Daniela era un hueco abierto entre nosotros, y fue entonces que ocurrió. Una niña, de no más de 10 años, apareció sola en la entrada del campamento. Tenía la cara sucia, la ropa rasgada y un peluche en la mano, muy parecido al de Daniela. Se tambaleaba. Algunos retrocedieron, otros gritaron, ¿está infectada? Yo me acerqué. ¿Cómo te llamas?, pregunté. Emma, susurró. No tenía heridas visibles, pero tenía fiebre. Elías apareció, pistola en mano. Apártate, Javier. No podemos arriesgarnos. Es una niña, por Dios. Ya he visto a niños volverse. ¿Tú no? ¿Quieres que uno de los tuyos muerda a los demás mientras duermen? No sabemos si está infectado. No lo vamos a averiguar tarde, apuntó. Yo me interpuse. Si disparas, me llevas a mí también.
Hubo un silencio denso, muy denso. Elías bajó el arma. Entonces te la quedas tú. Si se voltea, tú cargas con eso. Tomé a Emma, la llevé con nosotros. Le dimos agua. Leo le ofreció una de sus galletas guardadas. Esa noche, por primera vez, escuché una risa pequeña. Lucía la miró, con dolor, pero también con algo más. Esperanza, quizás. Los días siguientes fueron una cuerda floja. Emma mejoró. No estaba infectada, solo deshidratada y traumatizada, pero su presencia nos puso en la mira de Elías y su grupo. Una noche vinieron por mí. Vamos a hacer una limpieza, dijo Elías. Nos están enviando a un nuevo refugio, pero no hay espacio para todos. Necesitamos seleccionar. ¿Y quién decide eso? Nosotros, los que hemos mantenido este lugar en pie. Tú deberías estar con nosotros. Tienes fuerza, tienes experiencia. No. Gracias. ¿Seguro? Allá afuera no vas a durar mucho. Entonces muero con los míos, como humano. Él me miró. Se acercó al oído. Humano. Eso ya no significa nada, hermano. Ya viste lo que tuvimos que hacer con los tuyos. Me congelé. ¿Qué dijiste? Tú lo sabes. Lo vi en tu cara cuando volviste con el hacha. Ya estás como nosotros, solo que aún no lo admites. Se fue, sonriendo. Esa noche no dormí. Ni yo, ni Lucía, ni Leo. Nos preparamos para huir. El caos volvió al campamento al amanecer. Una brecha en la cerca, un descuido. Zombies entraron, lentamente, pero suficientes. Gritos, disparos, la gente corriendo. Elías y los suyos huyeron primero. Dejaron a todos atrás. Tomé a Leo. Lucía tomó a Emma. Corrimos por el costado. Saltamos un muro. Caímos entre escombros. El campo ardía detrás. Alfa 6 ya no existía. Y nosotros, una vez más, estábamos solos. Caminamos durante días, o eso creímos. Cada lugar parecía más muerto que el anterior. Algunas zonas tenían mensajes escritos en sangre. No hay salida. No confíes en nadie. Somos los últimos. Encontramos una iglesia abandonada. Decidimos quedarnos ahí. Unas horas. Un día. Lucía encendió una vela. Emma rezó en silencio. Leo dibujó en el polvo del suelo una figura. 4 palitos de manos dadas. Nosotros. Yo me senté frente al altar. No sabía a quién hablarle, pero hablé. Dios, o quien sea, ya no pido milagros, solo tiempo. Un día más, un amanecer más. Esa noche no vinieron zombies, solo sueños. En uno, Daniela corría entre flores. Me decía que estaba bien, que cuidara de su mamá, que Emma tenía su conejo ahora, que no debía odiarme. Desperté llorando. Lucía me abrazó por primera vez en días. Te necesito fuerte, me dijo, pero también te necesito vivo por dentro. No sé si puedo. Sí puedes, porque aunque el mundo se cayó, tú sigues aquí, con nosotros. En la mañana recogimos lo poco que teníamos. Salimos de la iglesia con rumbo desconocido, pero esta vez no como fantasmas. Éramos una familia que había perdido, que había matado, que había sangrado, pero también que aún respiraba. Y mientras tengamos eso, pensé, aún hay algo que salvar. Nada te prepara para ver a tu hijo apuntado con un arma. Habíamos seguido al norte, cruzando pueblos abandonados, canales secos, ruinas de lo que una vez fueron estaciones de servicio y tiendas de esquina. Sobrevivimos gracias a lo que encontramos. A veces, una botella de agua sucia era motivo para abrazarse. Otras, una lata vacía bastaba para romper en llanto. Dormíamos en turnos. Uno vigilaba, los otros intentaban soñar sin gritar. Emma se aferraba a Lucía como si fuera su verdadera madre. Leo ya no hacía preguntas, solo caminaba, escuchaba, aprendía. Yo me obligaba a sonreír, a levantarme, a caminar, aunque por dentro ya no quedaba mucho. Y fue entonces cuando encontramos el tren, una locomotora abandonada, semivolcada, sobre un tramo de riel que aún resistía entre la maleza, vagones oxidados, algunos cerrados, otros abiertos. Parecía el esqueleto de un animal prehistórico dormido en la tierra. Nos acercamos con cautela. Podía ser refugio, podía ser trampa. Leo fue el primero en ver el humo. «Papá, hay alguien adentro». Tenía razón. Una pequeña columna de humo salía de un vagón medio cerrado. Una fogata. Y siluetas. Me adelanté. Hacha en mano. Lucía detrás. Emma y Leo escondidos detrás de un arbusto. Toqué la puerta con el mango. «Hola, somos civiles. Buscamos refugio. No estamos infectados». Silencio. Luego, pasos. La puerta se abrió. 2 hombres, mal armados, pero determinados.
Uno apuntó, el otro dudó. ¿Quién los envió?, preguntaron. Nadie. Solo buscamos un lugar seguro. Nos observaron. Me pidieron mostrar el cuello, los brazos. A Lucía también. Cuando vieron a los niños, bajaron un poco la guardia. Tenemos espacio, pero hay reglas. Las seguiremos. Solo entran los 4 si ayudan a vigilar esta noche. Aceptamos. El interior del vagón estaba más organizado de lo que esperábamos. Había literas improvisadas, una estufa de gas portátil, mantas limpias, incluso una radio de corto alcance. Los hombres se llamaban Marco y Santo. Llevaban semanas, cazaban, recolectaban agua de lluvia y habían sellado los accesos inferiores del tren con barricada. Lo que queda del mundo está en ruinas. No hay gobierno, no hay rescate, solo nosotros. ¿Y la línea?, pregunté. Santos negó con la cabeza. Bombardeada. Fort Mattis ya no responde. Algunos dicen que en el sur hay zonas libres, pero nadie ha llegado a confirmar. Lucía me miró. Habíamos venido hacia el norte, apostamos por la dirección errada, pero ya no importaba, estábamos vivos. Y ese tren, por un momento, fue hogar. Durante 3 días vivimos en relativa calma. Ayudábamos con la cocina, la vigilancia, la limpieza. Leo incluso sonrió. Emma jugó con un puñado de piedras como si fueran muñecas. Entonces, en la 4ª noche, todo cambió. Yo estaba de guardia cuando escuché el primer disparo, lejano. Luego, gritos, muchos. Corrí hasta el extremo del tren. Marco estaba allí, apuntando con su rifle. Vienen de la colina. ¿Zombies? Peor. Lo vi entonces, Krusty. Linternas, voces, siluetas humanas. Un grupo, al menos una docena. No eran soldados, no eran refugiados, eran ellos. Elías no sabía cómo había sobrevivido ni qué buscar, pero lo reconocí por la voz. Esa voz arrogante, podrida de poder. Marco, Santo, salgan. Sabemos que están ahí. Solo queremos hablar. Marco me miró. Luego bajó la mirada. Susurró. Antes eran parte de nuestro grupo. Se separaron. Querían robar armas. Mataron a uno de los nuestros. Los echamos, pero prometieron volver. ¿Qué pasa? Es Elías y no viene a hablar. Tomamos posiciones, puerta, apagamos la fogata. Solo sombras. El primer ataque fue con piedras. Golpearon el costado del tren. Luego vino el fuego. Prendieron una trampa en un arbusto cercano para que el humo entrara por las rendijas. Luego, gritos. «Entréguenos las armas y a los niños. No queremos matarlos». Me congelé. ¿A los niños? Sí, son moneda de cambio. Pueden comprarnos acceso a los refugios, o comida, o lo que quede. Lucía gritó. «Malditos, son unos animales». Elías respondió. «No somos peores que ustedes. Todos han matado ya. No vengan con discursos». Marco se volvió hacia mí. «No van a parar. Hay que salir. Pero tú tienes que quedarte». «¿Qué? Eres el único que ha peleado antes. Un bombero sabe resistir. ¿Estás loco? Los distraes. Ganas tiempo. Nosotros salimos por el otro lado. Tú haz lo que puedas». Lucía me tomó la mano. «No, tienen que hacerlo», dije sin pensar. «Si se quedan, morimos todos». Me besó, largo, silencioso. Emma lloraba. Leo no entendía, pero asintió. Tomé el hacha, salí por la escotilla lateral y corrí hacia. Elías me vio. Sonrió. Su grupo rodeó el vagón. «Miren quién volvió del infierno». «Déjalo, sí», dije. «¿Y por qué haría eso? Porque si no, morirán aquí. Tú solo vas a detenernos». «No estoy solo». No sabía si era cierto, pero lo dije. Elías levantó el arma, apuntó a mi pierna, disparó. Caí, dolor, sangre. Ellos avanzaron, pero fue entonces que ocurrió. Los gruñidos, zombies, docenas, quizás más, atraídos por los disparos. El humo, el caos. El grupo de Elías entró en pánico. Dispararon a ciegas. Uno fue mordido, otro cayó. Gritos. Yo rodé por el suelo. Me arrastré hacia el tren. Lucía me vio desde una rendija. Corrió hacia mí. «Javier». «No, llévalos. No te voy a dejar». Ella me cargó con fuerza que no sabía que tenía. Santos y Marco salieron a cubrirnos. Uno fue mordido. El otro se perdió entre la maleza. El tren ya no era tumba. Corrimos por el bosque. El dolor en mi pierna era insoportable, pero seguí. Por ellos, nos escondimos en una cabaña abandonada. Sellamos la puerta. Esa noche, sangré hasta casi desmayar. Lucía me vendó con retazos. Leo y Emma dormían abrazados. Ella se sentó junto a mí. «No puedes morir ahora. No es mi decisión. Sí lo es. Todo lo que has hecho, lo hiciste por nosotros. No te vayas. Estoy cansado». «Yo también. Pero estamos aquí». Tomé su mano. «Prométeme que, pase lo que pase, vas a seguir.
Solo si tú sigues también. Cerré los ojos, y por primera vez desde el colapso, soñé con algo que no era muerte. A veces, sobrevivir no se siente como un triunfo. Desperté con el cuerpo ardiendo y la pierna latiendo como un tambor. El sol entraba por una rendija en el techo de la cabaña. Afuera, el silencio. No el de la paz, sino ese otro, el que se cuela después del desastre, cuando ya no hay nadie gritando. Lucía dormía a mi lado, sentada, con la cabeza apoyada en la pared. Emma y Leo estaban acurrucados, tapados con lo que quedaba de una cortina vieja. Se habían quedado sin infancia, pero seguían respirando. Seguían aquí. Y yo también seguía aquí. No sé cuánto tiempo pasó desde que salimos de Ciudad Nueva Esperanza. A veces parece una vida entera, a veces solo un mal sueño. Pero hay marcas en mí que no dejarán que lo olvide. No me refiero solo a la pierna, que aún me duele cada vez que me muevo. Me refiero a las otras heridas, las que no sangran, pero pesan, las que se llevan en silencio. Pienso en Daniela todos los días, en su voz, en cómo me decía papá con esa sonrisa de media luna, en cómo sus ojos dejaron de mirar y luego volvieron sin alma. Ese momento me persigue, y sé que me perseguirá hasta el final, pero también me impulsa. Porque si su muerte tiene que significar algo, que sea esto, nunca más dejaremos que la oscuridad nos consuma sin luchar. En los días siguientes, exploramos los alrededores de la cabaña. Había un arroyo cercano, algunos árboles frutales, un viejo tractor oxidado que Leo miraba con curiosidad. Nos quedamos allí por un tiempo, reparando, respirando. Una mañana, escuchamos algo que ya no creíamos posible, una señal de radio, voz débil, intermitente, pero humana. Si alguien escucha, zona norte, punto de encuentro. Repito, zona norte. Nos miramos sin hablar, solo asentimos. Todavía hay gente ahí fuera, todavía hay otros que no se rinden. Empacamos lo que pudimos, dejamos la cabaña como la encontramos, por si alguien más llega, por si alguien más necesita un respiro. No dejamos nombres, solo una frase escrita en la pared con carbón: sobrevive y recuerda quién eres. Ahora, caminamos de nuevo. No sé si es norte, no sé si nos estamos acercando o alejando de algo. Solo sé que cada paso cuenta. Leo ya no teme al bosque. Emma canta bajito cuando el sol sale. Y Lucía vuelve a mirarme a los ojos sin tanto peso. Yo grabo esta historia en mi cabeza para que no se pierda, para que, si alguien me encuentra, sepa que estuvimos aquí, que luchamos, que amamos, que caímos y que, a pesar de todo, nos levantamos. Mi nombre es Javier Ramírez. Fui bombero, fui padre, fui hombre y ahora soy testigo del fin, pero también del principio de algo más.